Espero que hayan arrancado bien la semana. Hoy estamos alcanzando la última clase de este curso, de que después solamente queda la parte del trabajo final, que antes de dar comienzo, me gustaría comentarles un poco cuál es la idea este, para, para lo que sería el trabajo final. La idea es que cada uno en conjunto con lo que sería el consejo, si pudieron participar la gran mayoría del equipo. Igualmente, si fue uno de alguna localidad que participó aislada, eh, poder de alguna manera armar algún plan de trabajo para empezar a implementar en conjunto con modernización un proceso de modernización o transformación digital. ¿Cuál sería esa idea? De todo lo que hemos estado viendo, nosotros vimos el proceso de transformación digital en el primer módulo, después vimos lo que fue la implementación de una de las herramientas para empezar, sobre todo, a digitalizar algunos procesos. Acá en lo que fueron las clases estuvimos intercambiando algunas ideas también de lo que ustedes venían implementando, y ahí esto también se lo vamos a mandar después escrito, pero como para que lo vayan pensando, la idea es que ustedes puedan plasmar en un trabajo, en una presentación formal, eh, un plan de mejora de algún sistema que ustedes tengan, ya sea básico, como lo que nos había también comentado Isabel en una de las clases, eh, o bien algo que nosotros hayamos mostrado durante este proceso de clases que a ustedes les gustaría implementar en el Consejo Deliberante. Y que no necesariamente puede estar solamente atado a lo que es el Consejo, sino que pueden proponer también un proceso de modernización para el municipio en términos generales. ¿Cuál es la idea? Que en la medida que sea viable, poder empezar a acompañar el proceso desde la provincia. Y en caso de que requiera un trabajo un poco más profundo, un trabajo de desarrollo, empezar a trabajar juntos de todas maneras en ver cómo podemos empezar a articular con otros actores, ya sean de índole nacional o internacional, o incluso también con algún privado, de qué manera podemos empezar a complementar ese proceso, ¿no? El próximo año, la idea es de la Secretaría dejar ya sentado las bases y un proceso en marcha de lo que sería la transformación digital para el Estado provincial, y comenzar a centrarnos los próximos 2 años en la transformación y modernización de los municipios. Entonces, la idea es empezar a aprovechar todo este trabajo y estas ideas que ustedes pueden llegar a volcar en este trabajo final, en justamente una hoja de ruta, un punto de base para impulsar la modernización. Por eso le digo que quizás incluso hasta les conviene no solo circunscribirse en lo que sería la parte del consejo, sino también proponer algo en términos generales, hacia todo el municipio, teniendo en cuenta de que si tienen que intervenir el Ejecutivo, deberían o tendría que estar validado para que sea viable también con el Ejecutivo, ¿no? Pero básicamente la idea es que tampoco nos vayamos a algo inviable, sino que sea algo en la medida de lo posible que esté al alcance de lo que sería la estructura municipal, y también en el estado de digitalización o modernización que tenga el consejo o el municipio. Sabemos que cada uno está en estadios diferentes, de que está en etapas diferentes, y eso no está ni bien ni mal, pero está bueno comenzar a aquellos que podemos avanzar a una cuestión mucho más sofisticada, comenzar también a contribuir a ese proceso, pero sobre todo centrarnos en aquellos que estamos en un punto de partida muy similar a lo que estaba hasta hace un tiempo atrás la provincia. Entonces, empezar ese recorrido, quizás no vamos a llegar en algunos casos a transformar digitalmente al 100% el
consejo o el municipio, pero al menos dejar la vara un poquito más arriba y un consejo o un municipio un poco mejor de lo que los encontraron. De todas maneras, en los próximos días le vamos a estar vía los medios de comunicación que estamos utilizando para notificar las clases, la consigna bien escrita, bien redactada de lo que sería la idea de trabajo final, que es lo optativo, como para nosotros también tener una hoja de ruta después para empezar a encarar ese proceso, y, y la plataforma a través de donde deberían cargar, que ya vamos a definir si lo hacemos a través de IFL, o sea, de la plataforma por la que estamos ingresando hoy y donde está todo el material, o directamente lo centralizamos en el envío a un correo institucional. Pero bueno, de todas maneras, quería adelantar un poco la parte de lo que sería el, el último paso de este proceso y sobre todo poniendo en práctica también algunas de las consignas o clases que hemos tenido a lo largo de estos 3 encuentros presenciales, y también le vamos a habilitar, más allá que ya lo han visto seguramente la parte normativa, le vamos a habilitar otra documentación que acompañe a la cuestión de norma respecto a la implementación de algún sistema digital o de algún proceso que quieran modificar y pasar del estado a papel al estado digital. Dicho esto, hoy vamos a hablar un poco acerca de transparencia y datos abiertos, y para esto hoy nos va a estar acompañando en la clase Francisco Devoto, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, eh, donde también egresó con medalla de oro, se especializó en políticas públicas y comunicación política en la Universidad de Nuevo México con una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y actualmente se desempeña en la Secretaría de Modernización como coordinador de seguimiento de gestión, y a la vez también es coordinador de la aplicación Mi Entre Ríos, que con algunos ya hemos estado hablando de esta app, que es la plataforma ciudadana del gobierno de la provincia, donde lidera ese proceso de digitalización de lo que serían todos los trámites administrativos de la provincia, y a su vez también tiene a su cargo la estrategia de transparencia y datos abiertos. La idea es un poco centrarnos en la parte de transparencia y datos abiertos, pero aprovechando que lo tenemos, y te voy a pedir ahí eso que no estaba en el guión, Fran, pero en la medida de lo posible también estaría bueno que puedas comentar un poco acerca de lo que es el proceso que estamos llevando adelante con Mientras Ríos, que la intención de la Secretaría es que en los próximos meses también se lo podemos empezar a ceder y entregar también a los municipios. Entonces está bueno que ya se vayan familiarizando y conociendo de qué es lo que está trabajando la provincia en materia de digitalización ciudadana. Así que bueno, Sam, si querés arrancar, ya te dejamos. Perfecto, muchas gracias, Nico. Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Doble agradecimiento por participar hoy, un lunes inhóspito, frío, a las 5 de la tarde. Es complicado hablar de temas técnicos, pero la idea es hacerlo lo más ameno posible. Como dijo Nico, yo tengo el placer de trabajar en la Secretaría de Modernización con él, llevando adelante procesos de modernización, eh, intentando hacerlo siempre desde una lógica lo más técnica posible. Armé una presentación entonces que va a buscar mechar la parte técnica con la parte política. Necesitaría que me confirmen nada más si en este momento están pudiendo ver mi pantalla. Eh, la idea también va a ser que podamos intercambiar, que ustedes puedan ver qué representa el mundo de los datos abiertos. Gracias por contestar al chat. Es compleja la participación de audio, pero la idea es que esto sea abierto, conversado y que ustedes puedan llevarse algo más que un pantallazo general. Les voy a proponer algunas metodologías que entiendo que les van a servir un montón. No solo para, no solo para su proyecto final, sino también en lo que ustedes desean continuar en su formación general. Si ustedes van a tener un trabajo, nosotros vamos a proveerles una herramienta en esta presentación que se llama Storytelling, que es la capacidad de contar historias. Quiero que eso también se lo puedan llevar a partir del día de hoy, o al menos una aproximación a eso, ¿sí? En esta presentación también me va a estar acompañando, haciendo de soporte técnico, Ramiro Rubil, que es equipo técnico de la Secretaría, que trabaja conmigo los temas que llevamos adelante
dentro de esta lógica, de esta dimensión que son los datos abiertos y la transparencia. Así que bueno, comencemos. Bueno, la imagen que ven en pantalla es ilustrativa nada más del programa que se llama Entre Ríos Transparente, que es un poco la iniciativa que da a luz lo que nosotros trabajamos hoy dentro de la Secretaría de Modernización en el nivel provincial, digamos, que es un programa que busca de alguna manera cubrir integralmente todo lo que significa datos abiertos y transparencia. Ahí yo les cuento nada más desde lo teórico y lo conceptual. Yo soy politólogo y me toca decirles nada más que por ahí los datos abiertos y la transparencia se entienden como cosas similares, lo son en múltiples aspectos, pero los datos abiertos son un concepto bastante más técnico que eso y es en lo que vamos a enfocar. La transparencia es un concepto bastante más genérico que tiene que ver con cómo nosotros disponibilizamos por lo general no solo datos, sino también aquello que quiere saber la gente. Ahora vamos a avanzar un poquito más con eso. Y también deberíamos sumar en términos conceptuales una tercera patita a esto que nosotros no trabajamos todavía desde la Secretaría, que lo va a abordar otra Secretaría recientemente creada, que es la participación ciudadana. Si nosotros pudiésemos armar una pirámide, sería transparencia, datos abiertos y participación ciudadana. Esa pirámide engloba un poco lo que se trabaja cuando se trabaja estos temas, porque tiene que ver con un enfoque bastante integral, digamos, de cómo tratamos temas técnicos y los llevamos desde la política a la gente. El programa Entre Ríos Transparente fue lanzado el 20 de febrero de 2024 por el gobernador con la adhesión de intendentes municipales. Van a ver por qué les cuento esto. Esto es un puntapié anecdótico que nos va a permitir ir trabajando en algunos temas más conceptuales, ¿sí? El objetivo fue consolidar un compromiso provincial de transparencia, promover la apertura de datos y establecer un portal provincial de transparencia y datos abiertos. Entonces, portal de transparencia por un lado, transparencia activa como principio y compromiso formal por el otro. El portal de transparencia lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasemos bastante sobre esto y que después ustedes me digan, tengo consultas concretas o específicas. La transparencia activa implica la publicación proactiva de los datos, es decir, no tengo que publicar los datos cuando me lo piden, tengo que proveerlos y dejarlos siempre visibilizados en algún lado, que ese es uno de los principios principales de la transparencia. Y luego el compromiso formal. Esta tercera pata no es menor porque es la pata que a nosotros nos permite constituir normativa a la hora de fundamentar proyectos. Esto no se los voy a leer, es un pecado lo que estoy haciendo porque estoy llenando de texto la pantalla, odio hacer eso. Simplemente quería dejarlo ahí tirado para que ustedes después, en caso de que lo deseen, puedan volver a entrar a la presentación y tener la normativa específica del tema transparencia y datos abiertos bien compendiada. De ahí nada más, lo que yo quiero que se lleven es que la legislatura provincial trató la ley provincial 11.191 que se está reglamentando, que es el derecho de acceso a la información pública, que entre muchísimas de sus reglamentaciones habla de la necesidad de proveer de forma activa un plan de aperturización de datos y proveer canales de comunicación mucho más directos con la ciudadanía a la hora de prestar información pública. Ahora bien, vamos a hacer un pantallazo más global y más genérico y vamos a ir metiéndonos en algunos conceptos que me gustaría que se lleven, ¿sí? En primer lugar, datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Datos que pueden ser gratuita y libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquiera y para cualquier fin. Es una definición bastante genérica, pero que nos permite englobar bien qué significa un dato abierto y dónde está el componente técnico que tiene que tener un dato abierto, ¿sí? Ustedes si tienen alguna consulta en esto me cortan, me interrumpen, me dicen, che, esto no se entiende, me gusta mucho el intercambio y además saben que ameniza mucho este tipo de cuestiones. Los datos abiertos tienen que estar acompañados con algo que se llaman los metadatos. Ahora voy a ir con ejemplos, vamos a ir avanzando sobre ejemplos y van a saber a ciencia cierta a qué me refiero. Si hay alguien que esté ya capacitado en el tema, también puede sumar desde un lugar más técnico, obviamente. Pero los metadatos son otros datos que describen el contenido, la frecuencia de actualización, la fuente y el responsable de cargar los datos. Su apertura promueve la transparencia, la participación ciudadana y la innovación y la toma de decisiones. De nuevo, lo van a tener todo a esto, no quiero que se centren mucho en lo técnico, vamos a ir avanzando y van a ir viendo a qué me refiero más adelante. Dentro de las iniciativas que nosotros trabajamos en el gobierno provincial, tenemos obviamente el tema de la provisión de un portal. El portal de transparencia antes era esto. Era un portal en donde nosotros exhibíamos información de una manera bastante estanca, es decir,
con poco formato dinámico, poco botón, poco color. Y eso es un principio clave de la transparencia. No solo proveer del dato, sino que la gente quiera acceder al dato. La transparencia activa implica publicar el dato, pero también implica hacerlo atractivo para la ciudadanía y mostrar el valor que tiene. Entonces, este año lo que hicimos fue hacer una reconversión de nuestro portal, hacer un portal mucho más dinámico, que también lo van a tener accesible a través del link, lo pueden buscar ustedes mismos, obviamente, donde exhibimos, por un lado, qué es Entre Ríos Transparente, un manual en donde ustedes van a poder después tocar si entran a la página, métricas relevantes de cómo venimos y de qué venimos haciendo desde la provincia, y después explicamos más concretamente qué es la transparencia activa y proveemos información con botones de hacia dónde les suele gustar a la gente dirigirse. Nómina de autoridades y sueldo de funcionarios son las categorías principales. Todo el mundo quiere saber cuándo cobra un funcionario de la administración pública provincial y hay un esfuerzo ahí, no solo por conseguir y obtener el dato, que ustedes, si tienen experiencia en gestión, sabrán lo difícil que es conseguir fuentes de datos. Después podemos hablar de eso si lo desean. Y por otra parte, disponibilizar esos datos en un formato amigable. Después les dejé también acá un caso de éxito que son las declaraciones juradas. Esto es un breve storytelling. Ahora más adelante vamos a avanzar y les voy a comentar un poquito por qué el storytelling como habilidad y por qué a ustedes les va a servir. Y hacia el final la página tiene un formulario de contacto, tiene un montón de otras cosas, pero traté de compendiar lo más posible para que ustedes entiendan un poco la esencia de una política de transparencia que como principio disponibiliza datos que tiene el gobierno provincial y que la ciudadanía tiene el derecho de conocer, ¿sí? Al final hay un formulario de contacto en donde se puede solicitar información pública o se puede reportar información pública equivocada que esté exhibida en el portal. Acá lo que les estoy mostrando es un tablero de toma de decisiones. Vieron que les comenté que una de las potencialidades que tiene construir buenos datos es poder tomar decisiones más coherentes, más inteligentes. Bueno, esto se hace hacia el final del proceso, cuando uno tiene datos más o menos depurados con una lógica y un proceso armado, puede construir visualizaciones que les sirvan para tomar decisiones. Eso, todo lo que ven es información interna, yo se las muestro para que ustedes tengan conocimiento de cómo trabajamos en el área, en mi coordinación, que mi coordinación se llama de seguimiento de gestión, pero está evolucionando a coordinación de transparencia y datos abiertos. Y lo que pueden ver en el primer tablerito de la izquierda es cómo nosotros hacemos un traqueo de las designaciones y podemos ver por fecha, hora, las designaciones, que hacemos una carga manual, que en algún momento vamos a automatizar. Eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante. No se tienen que volver locos con planificar una aperturización de datos para el mes que viene, sino que todo plan, y acá les hago un gran disclaimer que les puede servir para plantear los proyectos que ustedes tienen que presentar, tiene que seguir una lógica incremental y progresiva, es decir, pensarlo en etapas. Roma no se construyó en un día, los planes de modernización tampoco, y las cosas grandes que se logran suelen estar siempre cimentadas en una buena planificación progresiva e incremental, ¿sí? Después lo que ven hacia el medio es un tablerito que nosotros le decimos con los chicos de seguimiento global. Ahí anotamos todas nuestras tareas y después filtramos y podemos hacer un filtro por responsable, por el estado de las tareas, y después tenemos capis globales de la cantidad de tareas, las que completamos y las que nos quedan pendientes. Vemos las cargas que tenemos por día de las tareas, nos permite identificar en qué mes yo tengo un cuello de botella, en qué mes me lleno de tareas, y anticiparme a eso y saber que el mes de, por ejemplo, si ven ahí el gráfico, ven que a partir de abril, en cargas por día hay un incremento enorme de tareas. Yo sé que en abril tengo que empezar a planificar algo para que esas tareas no me coman. Y después tengo un gráfico de torta bastante simplón de los proyectos que responden a esas tareas. Entonces también sé dónde abocar más recursos y dónde tengo que hacer una planificación más estratégica para poder hacerme más eficiente. Y a la derecha lo que tiene es el seguimiento de portal de transparencia. Eso sí es un visualizador automatizado, se conecta directamente con una fuente de datos, que es un Google Analytics, que me nutre a mí y me permite saber en tiempo real cómo está evolucionando el gráfico en el portal de transparencia, para también ver, che, esto se está usando, la gente está cliqueando acá o está clicando más allá.
Entonces yo puedo visualizar y puedo entender en dónde tengo que hacer foco visual en la información, ¿sí? Pero primero los datos, eso es lo que quiere decir ese loguito de ahí. Porque la primera parte para poder construir tableros de toma de decisiones es construir datos de forma amigable y coherente. Es construir datos pensando en las visualizaciones que yo quiero lograr posteriormente. Eso se hace con capacitaciones y con mucho esfuerzo. Esta es nuestra fuente de datos. Ahí es donde nosotros cargamos la información y cómo nosotros trabajamos. Esto es lo que insume el tablero del medio. Nosotros tenemos una tablita de Excel bastante sencillita. Esto podría ser bastante más complejo. Es una cosa bastante sencillita, donde nosotros cargamos la prioridad, el eje y la tarea. Y ustedes pueden ver las tareas cargadas con el responsable asignado, con el inicio, el plazo y un estado de concreción de esa tarea. La carga de esta tabla es manual, la hacemos con todos los chicos que trabajamos en el área, con mi equipo de trabajo. Ramiro conoce muy bien esta tabla. Y después vamos visualizando en el tablero, que lo tenemos desplegado en tiempo real en una compu, y podemos ir tomando decisiones estratégicas, ¿sí? Como la idea de hoy no es que ustedes puedan hacer esto de primera, o sea, la idea es que ustedes tengan un pantallazo general, yo les dejé un muy buen recurso autodidacta para que ustedes puedan ver, es un video que tiene 35 minutos, que habla del paso a paso para la construcción de un tablerito. Ese tablerito que yo les propongo se llama Looker. El Looker es una herramienta de Google que se usa muy fácil porque es bastante didáctica y que con una capacitación de YouTube uno puede empezar a usarla bastante rápido, ¿sí? La idea de proponerles esta herramienta es que ustedes tengan a disposición esto y lo sepan y en algún cuando quieran planificar algo, no solo en términos laborales, yo lo he usado inclusive para mis proyectos personales, me he anotado mis tareas y después lo voy visualizando en un tablero y sé hasta a nivel personal qué etapa o qué mes del año a mí me insume más tiempo, ¿sí? Es un poco demente lo que hago, pero es parte de la lógica de planificación que yo entiendo que hay que tener para poder eficientizar, para poder hacer las cosas mejor en menor tiempo de trabajo y obviamente para después ir o sumando más volumen o aprovechando el tiempo disponible. Entonces, esto va a estar, ustedes lo van a tener, se los voy a dejar en la presentación para que ustedes puedan acceder directamente desde ahí y es una herramienta que entiendo les puede servir muchísimo para lo que sea que quieran hacer, no solo en términos de transparencia y datos abiertos, sino de nuevo en términos más personales. Acá les voy a dar un pantallazo diagnóstico del para qué, que por ahí es importante que ustedes conozcan que los datos abiertos y la transparencia son un tema que habrán escuchado sonar millones de veces, pero que tienen una raigambre más técnica sobre la cual no se suele escuchar mucho. Todos hablamos de la transparencia y de los datos abiertos, pero en realidad es un concepto bastante técnico que requiere un equipo de trabajo bastante especializado para poder trabajar el tema y hacerlo de manera prolija. El gráfico que les muestro es un gráfico que lo que muestra es la cantidad de datos, de portales de datos que hay en las ciudades. Si ustedes van a Argentina, nosotros tenemos 5 ciudades nada más con portales de datos. Es decir, ciudades que disponibilizan información, no estoy hablando de provincias, por las dudas. Estoy hablando de niveles de gobierno locales, que a ustedes les puede llegar a servir, que disponibilizan información a través de plataformas, ¿sí? Esto tendría que ver la última fecha de actualización, pero es bastante reciente y como verán es muy marcado que en Estados Unidos hay una gran cantidad de ciudades que disponibilizan información. Y esto no lo hacen por una lógica bondadosa eh, de hacer una buena política de transparencia. Acá hay algo más que ahora van a ver cuando veamos casos de uso concretos de datos, que es una retroalimentación que se suele lograr cuando trabajamos bien portales de datos abiertos, ¿sí? Acá les quiero mostrar algo importante, que es un pequeño gran disclaimer, que también surge de ver lo que pasaba incluso con nuestro propio portal de datos antes y lo que tenemos que intentar que suceda. Así luce la información sobre el presupuesto en un sitio institucional de gobierno. Es un sitio institucional de gobierno que obviamente no voy a decir cuál es
es nacional, pero hay información disponible, pero no abierta. Y acá hay una cuestión conceptual que no es menor y que me gustaría que si pueden la recuperen en sus trabajos, porque que yo disponibilice información no significa que yo esté haciéndola lo más abierta posible. ¿Por qué? Porque yo les puedo exhibir este mamotreto de información y decirles, hay información disponible. O mandar a la gente cuando se enoja y decirle, usted puede indagar en nuestro portal de gobierno donde usted tiene toda la información disponible. Está perfecto, la información está disponible. Pero si yo no la hago visible en un formato pedagógico, estoy robándole el tiempo a la gente porque alguien tendría que entrar uno por uno a cada uno de los links que hay acá, que además, después les voy a comentar, no hay links en muchos de los de estas palabras, digamos, no hay links atados, por lo cual en algunos no se puede ni siquiera entrar. Y es información muy poco aperturizada o muy poco exhibida, disponible, pero que nadie ve, porque es bastante difícil que alguien se ponga a operacionalizar y tabular esta información para después poder hacer informes. Ahí hay un rol muy importante, que es la cuestión técnica de nuevo que recupero que les comentaba, que son los metadatos, que son datos que describen otros datos, que se usan para proporcionar información. Es decir, yo tengo el dato que está disponible, pero si yo no construyo un metadato, que es mi conector hacia la transparencia, yo en realidad estoy haciendo algo disponible, pero no lo estoy haciendo abierto. Los metadatos se usan para poder describir, identificar, describir, localizar, gestionar y utilizar los recursos que yo proveo a la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros tenemos un portal de datos abiertos en la provincia que insume o se conecta con portales de datos a nivel nacional, ¿sí? Nosotros somos los encargados de sostener estos datos. Fíjense cómo disponibilizamos la información y buscamos que sea lo más abierta posible. Parques industriales de la provincia de Entre Ríos. Esto es un dataset donde nosotros tenemos el metadato acá, que es datos correspondientes a los parques industriales de la provincia de Entre Ríos, con información de la cantidad de empresas que contiene, números de empleados, superficies y departamentos. ¿Qué hago acá? Antes de que la persona tenga que cliquear y que tenga que operacionalizar los datos, yo le ofrezco metadatos para que pueda conocer de qué va a tratar el recurso y que sepa, che, esto me va a servir o no me va a servir en absoluto, ¿sí? Ahí hay una muy buena lógica de implementación de una política de datos abiertos. Cuando yo proveo un metadato, estoy proveyendo tiempo a la gente para que sepa si el recurso le va a servir o no. Si yo le pongo parque industrial en la provincia de Entre Ríos y el tipo está buscando específicamente la cantidad de empleados, tiene que entrar y ver dentro del recurso, dentro del dato, dentro de ese Excel o ese CSV, la columna que tiene la cantidad de empleados, si es que la tiene, ¿sí? Y acá es donde voy a comentarles nada más el tema de cómo se hacen las estrategias de implementación de esto. Data no solo una implementación de datos abiertos, sino también una implementación de política pública. No sé si alguien está familiarizado con la imagen o la ha visto alguna vez, pero lo que están viendo son dos modelos de implementación que se suelen usar en políticas públicas para poder describir cómo vamos a proceder, que son el top-down y el bottom-up. El top-down es un modelo por el cual la decisión surge de arriba y hay un proceso bastante más vinculante y centralizado de planificación para implementar una política pública. Y el bottom-up es un modelo en donde la política o las decisiones que se toman en esa política son más bien fruto de un consenso en donde todos nos sentamos en una mesa y comprendemos que somos pares apuntando a un objetivo común. En términos de definiciones, yo les quería dejar una tablita comparativa simplemente para que les quede también. La dirección a nivel central en un modelo top-down establece los lineamientos y normas. La ventaja es la uniformidad. Hay una participación bastante limitada, porque ustedes imagínense que esto es una mesa en donde los técnicos o una persona con poder político suficiente decide tomar el toro por las astas, por decirlo de alguna manera, y te dice, nosotros vamos a ir por acá o por allá, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, una política pública que apunte al tema de salud y hay una decisión que es un modelo de arriba hacia abajo, entonces yo llamo a la gente de salud y ahí nos sentamos a implementar una política pública, ¿sí? Pero, bueno, ahí hay un riesgo que es la poca adaptación local o el riesgo de baja apropiación, cuando un modelo top-down es muy impuesto o muy
técnico también, no hay apego a lo que se está haciendo. Y hay una aplicación recomendada que es simplemente establecer normas, priorizar datasets estratégicos, lo puse como un modelo de implementación propio. Por ejemplo, si yo quiero pensar una estrategia de datos abiertos, yo implementaría de forma mixta un modelo top-down con un modelo bottom-up y ahora van a ver por qué. El modelo bottom-up es donde las iniciativas, esto siempre ya desde una lógica de datos abiertos, las iniciativas surgen desde áreas técnicas, ciudadanas o comunidades. La ventaja es que hay mayor apropiación, porque si vos haces una mesa de participación ciudadana y el tipo te dice yo quiero datos sobre violencia de género, vos le proveés los datos de violencia de género y también le decís, che, podemos hacer algo con esto, podemos pensar en una política conjunta, podemos sentar a la mesa a foros o asociaciones de violencia contra la mujer y podemos proponerles, che, de estos datos, ¿qué te sirve? ¿Cómo te lo estoy dando de esta manera? ¿Te sirven así? Y ahí se pueden pensar un montón de políticas conjuntas en donde se puede aprovechar el recurso del privado, en realidad digo mal, del tercer sector o de las organizaciones de la sociedad civil y, qué sé yo, tal vez incluso hacer un tablero de violencia de género en donde yo pueda anticiparme a focos de violencia que son estacionales o identificar violencia en territorios, entonces ellos ajustan su intervención a los territorios. Hay un montón de buenas experiencias que surgen de un manejo conjunto o bottom-up, ¿sí? Mayor apropiación, innovación, que es un poco lo que les cuento, la participación es más amplia, y ahí el riesgo de la desventaja es la dificultad de coordinación. Sentarse a la mesa con tantos actores suele ser complejo y abrir la participación suele hacer que si no hay un actor que todo el tiempo haga un seguimiento y un monitoreo, esa implementación se pierda. Ustedes lo deben saber muy bien a esto. Eh, Son como esos trabajos prácticos en donde uno hace todo y el otro apenas participa. Bueno, eso es uno de los riesgos que tiene un modelo de implementación más pensado de abajo hacia arriba. Y después, la aplicación recomendada es para descubrir usos reales y fomentar reutilización y detectar mejoras de los datos. Esto se va a entender un poquito mejor cuando yo les muestre ejemplos de uso concreto en estrategias de datos abiertos. ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, un poco lo que les comentaba. Combinar una planificación centralizada con metas, estándares y monitoreo, que es lo que hacemos desde la coordinación con los tableros que les mostré, con articulación directa con áreas técnicas, bueno, hoy me acompaña Ramiro, que es una de las personas que es mi área técnica, y los sectores sociales para adaptar y enriquecer la apertura de datos desde abajo. Ahí lo que buscamos hacer todo el tiempo es estar cerca de la gente o participar en los eventos en donde participa la Secretaría de Modernización y estar viendo, che, qué datos te interesa, cómo podemos disponibilizar esos datos. También solemos hacer mucho trabajo de talleres con medios con medios de la provincia para que nos digan, estos datos a nosotros nos sirve para relevar y hacer informes. Entonces hacemos un despliegue bastante ordenado, pero sensible a la misma vez a la realidad de la provincia, ¿sí? Intentamos que todo sea un consenso más o menos ordenado con algunos lineamientos detectados. Nosotros lo que sabemos es que la gente quiere datos sobre salud, seguridad y educación. Intentamos apuntar esos datasets, pero vamos constantemente validando y consensuando con los actores que trabajan en salud, en seguridad y en educación. Porque acá también, ustedes lo saben a esto, hay un componente técnico, un componente tecnológico que siempre es diferente en todas las realidades. Y eso no es solo algo que les pasa a ustedes en sus consejos deliberantes, le pasa a la propia provincia. Hay organismos que están muy evolucionados en su manejo de información y sus manejos de datos, y hay organismos que todavía no saben no saben utilizar herramientas para gestionar los datos y hacerlo de manera eficiente. Entonces, esto sucede y es algo normal. Eh, bueno, puede pasar y ahí es que hay que pensar en una implementación que responda de forma coherente, ordenada y que no sea imperativa, que no sea, che, tenés que hacer esto y lo tenés que hacer y punto. No sé si alguien está levantando la mano, por las dudas, interrumpa nada más porque yo no veo la pantalla. Creo que vos, Graciela. Sí, sí, Francisco. Te quería hacer una consulta. Uh -huh. A raíz de los datos abiertos, te cuento que me pasó que yo el año pasado, al principio de la gestión, quise ingresar para ver los contratos del Senado de la provincia. Y es un caos, no tiene ningún orden. Es como que pareciera que no es fácil buscar la información. Uh -huh. Este año volví a hacer el mismo trabajo porque pensé que estaba más ordenado y sigue siendo caótico. O sea, vos no podés registrar así en forma fácil o por departamento o por senador o por documento. ¿Eso también entra dentro de la modernización o es un área aparte?
Excelente la pregunta, Graciela, y acá es donde me pongo un poco sincericida. Bueno, ahí obviamente el poder legislativo es un poder diferente al poder ejecutivo provincial. Hemos tenido nuestros cimbronazos, o yo he tenido algunos cimbronazos por justamente identificar que hay información que no está aperturizada correctamente, que está disponibilizada apenas, No. y ahí es donde también obviamente acá ninguno acá es inocente, sabemos que siempre hay también cuestiones políticas que obturan procesos de aperturización de datos, digamos. No digo que haya un interés marcado del Poder Legislativo hoy en ocultar y demás y lo que sea, sino que, bueno, hay cuestiones políticas que muchas veces complejizan una implementación real en un proceso de aperturizar datos. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, debería. El Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo tienen que tener todos una misma política de aperturizar datos, disponibilizar datos, y todos tienen que tenerlo de la forma más amena posible para que nosotros podamos acceder a esa información. A todos nos interesa y tiene que estar al alcance. Hay un principio que yo suelo utilizar con los chicos, tienen que ser 3 clics. Tienen que ser 3 clics. Vos tenés que buscar, tiene que ser un clic para entrar a la página, tiene que ser otro clic para buscar lo que necesitabas y tiene que ser otro clic para descargar el recurso. Y ahí deberíamos poder ver esa información. Intentamos aplicar el principio de los 3 clics, pero a veces nos cuesta. ¿Sí? Eso también es una realidad. Dale, gracias. Ya lo vamos a hacer, ya nos vamos a pelear lo suficiente y vamos a hacer que esa información esté disponible. Pero bueno, por ahora laburamos en el Ejecutivo como podemos. Ahí está un poco lo que les comentaba, cómo se trabaja hoy dentro de la estrategia nuestra. Top-down es el plan de publicación de datasets estratégicos. Nosotros vamos abriendo datasets según necesidades detectadas que tenemos. Por ejemplo, hemos visto el interés en salud, entonces publicamos un dataset con los hospitales de la provincia, con todos los números de contacto, y ahora vamos a geolocalizarlos para que se pueda hacer una planificación posterior con todos los datos que nosotros vayamos abriendo. Después tenemos educación, presupuesto, obra pública. No sé si han visto, pero fue novedad también el tablero interactivo que se propone de las obras públicas, de las obras que se están realizando, ejecutando en la provincia, en donde uno puede ver, después también les voy a acercar ese link para que lo puedan chusmear, uno puede ver la ejecución en tiempo real de la obra pública en la provincia. ¿Sí? Después, top-down también son los indicadores de éxito. Nosotros definimos desde arriba hacia abajo, venimos teniendo una buena estrategia por los indicadores que nosotros construimos. Top-down también es nuestra capacitación estructurada responsable de carga de datos. ¿Qué hacemos? Identificamos lo que les comentaba bueno, acá hay gente que todavía le falta algo, le falta el conocimiento de herramientas para poder trabajar estrategias de disponibilización de datos, entonces nos sentamos y hacemos capacitaciones y le decimos, mirá, puedes trabajarlo de esta manera, te conviene laburar el dato de esta forma, te conviene hacerlo en herramientas colaborativas, así esa información está todo el tiempo disponible, no solo para vos, sino para los colaboradores. Entonces, tenemos una capacitación a data entries que le decimos que son los que hacen ingreso de los datos, y eso también es claramente top-down. Pero bottom-up es también la estrategia de acercamiento según el tipo de actor o organismo. Lo que nosotros hacemos es identificar organismos que están interesados o que tienen un interés marcado en políticas de disponibilización de datos, y ahí nos sentamos a la mesa con ellos. Eso es eminentemente bottom-up, es decir, identificamos a la gente que dice, che, yo quiero hacer esto, y ahí es que empezamos a trabajar mano a mano con ellos para poder ir disponibilizando datos con mayor eficiencia. Y otra cuestión bottom-up también es la identificación de datasets a partir de la relevancia social y la demanda. Nosotros sabemos también que si yo tengo un dataset de la geolocalización con coordenadas de las fiestas provinciales, eso va a ser menos interesante que si yo le publico a una persona la cantidad de ilícitos que ocurren en la provincia, por ejemplo, incluso para el común de la gente, para el periodismo, para actores sociales relevantes, digamos. Intentamos escuchar todo el tiempo un poco a la ciudadanía, y eso también lo hacemos a través de identificación de los temas que tenemos en los medios de comunicación, y construimos tecnología para poder identificar cuáles son las principales demandas sociales para poder disponibilizar datos y decirles, che, bueno, ¿te interesa esto? Te proveo esto para que lo puedas analizar. ¿Sí? Bueno, esto es bastante más técnico, yo no quisiera detenerme demasiado, pero los formatos de los datos son cómo nosotros
dejamos disponible el dato. Esto es si el dato va a ser un Excel, si va a ser un CSV, si va a haber un JSON, un XML, que son distintos formatos de publicación de esos datos, que esto es, como les digo, una cuestión bastante más técnica, pero hoy está explicado, y les quería dejar este pantallazo para que ustedes lo vean, ¿sí? Hay datos, por ejemplo, que se aperturizan como, por ejemplo, Parquet, que son casi que códigos de programación para que alguien que quiera hacer una, por ejemplo, aplicación simplemente descargue esa base de datos, chupe toda la información y pueda construir una aplicación. Eso es, ven que pusimos ideal para programación o no, y la facilidad de uso. También simplemente comentarles que les voy a dejar otro recurso que me gustaría que se lo lleven para que ustedes lo puedan ver con más tiempo si en caso de que lo requieran, que surge del Consejo Federal para la Transparencia y un consejo a nivel nacional en donde participan las jurisdicciones de forma voluntaria. Nuestra jurisdicción obviamente participa, que lo que hace es generar guías para poder aperturar o para poder disponibilizar datos de forma coherente y ordenada, considerando también los criterios que hacen de obstáculo para esa publicación. Fíjense, hay una guía para la apertura de datos en gobiernos provinciales y locales, hay un paquete de apertura de datos, contienen manuales en donde ustedes van a poder ver cómo pueden construir una estrategia de forma ordenada y coherente, ¿sí? Eso es un poco lo que les quería dejar como insumo en cuanto a la publicación y en cuanto a datos abiertos y transparencia. ¿Por qué es importante todo esto y por qué les estoy comentando así como este pantallazo genérico para que ustedes conozcan? Porque se hace mucha mella, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con transparencia. Acá yo simplemente les dejo un relevamiento de medios de comunicación cuando Argentina tuvo un ascenso en el top de transparencia que fue disparado en todos los medios de comunicación. Fíjense, las noticias son de 2017. Argentina había estructurado a nivel nacional un plan de transparencia y había generado marcos normativos para poder tener planes de apertura de datos bastante más coherentes y ordenados. Entonces se ascendió en rankings mundiales que obviamente se capitalizan políticamente. Y acá es donde yo les muestro ejemplos concretos de buenos usos de transparencia y datos abiertos. Primero datos abiertos y después se generan cadenas simbióticas bastante positivas tanto para la sociedad civil como para el gobierno. Córdoba, por ejemplo, lo que hizo fue construir todos sus datos pensando en el transporte. Entonces, priorizó, y esto es un modelo claro de top-down, aunque tal vez en la implementación hayan hecho algo consensuado, participativo, acá hay una decisión política de decir, vamos a ir por acá. Ganó un premio por hacer esto porque lo que logró es conectar con la sociedad civil que empezó a elaborar herramientas. Esto es viejo, por las dudas, esto ya está superado, pero en su momento fue muy revolucionario porque conectó con herramientas que la sociedad civil fue capaz de proveer para que la gente pueda ver los recorridos y las paradas de colectivos, según los datos que proveía en tiempo real el gobierno provincial de Córdoba. Entonces, el ciudadano puede, estamos hablando del año 2016 aproximadamente, 2017, ver las líneas de colectivo en tiempo real, sabe a qué hora tomarse el colectivo, sabe por dónde va a ir ese colectivo, y eso es un trabajo que surge de alguien que dijo, che, acá hay que mostrarle esto a la gente, y después otra persona dijo, che, qué bueno que está esto, lo voy a transformar en una app. Es decir, simbiosis clara entre el gobierno, buscada o no, y la sociedad civil. Pero también hay otros ejemplos que son muy interesantes. Mendoza, por ejemplo, tiene otro ejemplo de implementación top-down, en donde lo que dijo es, che, vayamos por un tema bastante reciente, bastante polémico, que es los juegos de azar. Entonces, concentraron todos sus esfuerzos en generar buenas estadísticas del juego, y eso empezó a generar otra simbiosis con consultoras privadas, incluso con programas educativos que apuntaron a resolver una problemática que se detectó a partir del crecimiento que ustedes ya conocen, me imagino, de los juegos de azar, que hoy por hoy son un tema bastante en ascenso, ¿no? Entonces, disponibilizaron datasets de forma coherente y ordenada. Algunas consultoras y medios de comunicación empezaron a relevar el tema y encontraron, che, acá hay más del 40% de los chicos jóvenes que destinan el dinero en apuestas. Y fueron haciendo informes que
ven interés en apostar en juegos de azar, entre los 16 y los 45 hay un interés muy marcado, y entre los 46 y 54 incluso empieza a disminuir un poco, pero hay un problema ahí que nosotros tenemos que solucionar, ¿sí? Y eso después se apuntaló con una política pública. Tema rankings. Acá yo simplemente también les quería hacer una mirada general para que ustedes vean que hay muchos rankings internacionales que se encargan de medir la transparencia. No suelen hacerlo en ciudades, suelen hacerlo en estados nacionales, pero están buenos porque la transparencia es uno de esos temas por los que se trabaja de forma paralela, pero cuando no está genera un problema. Se enciende una alarma y alguien te dice, che, no somos transparentes acá, y un medio descubre que no somos transparentes acá, y está bien que lo descubra, y salta un problema, se disparan las alarmas. Bueno, hay rankings que se encargan de ir monitoreando en tiempo real cómo venimos en temas de transparencia, y muchos rankings no son de organizaciones internacionales, sino que son de la propia sociedad civil, y ahora más adelante vamos a ver un informe muy por arriba para que ustedes también se lleven ese pantallazo de cómo está Entre Ríos hoy, y qué dice este informe que se realiza sobre las administraciones municipales, que les va a servir más a ustedes, ¿sí? Pero ahí ven algunos. Open Data Barometer, que es el que está acá arriba, en donde por dimensiones van analizando y puntuando, ven, de forma porcentual cómo miden los países en la transparencia. Después hay un índice de transparencia en administraciones municipales de la Fundación Mediterránea, que se hizo conocido recientemente porque publicó en diciembre del año pasado los resultados, y empezaron algunos municipios a identificar, che, nos está yendo mejor, y otros, che, nos está yendo peor. Después, el Índice Nacional de Transparencia, que es de un conjunto de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil. El Open Data Index, que es algo más internacional, que no recuerdo si era de la Organización de las Naciones Unidas, tendría que rechequearlo para poder confirmarles. Y un index también, un índice de la OCDE. Acá está, por ejemplo, el de OCDE, los quería mostrar porque miden algo muy sencillito, que es simplemente la existencia, por ejemplo, de una estrategia. O sea, hay organizaciones internacionales que lo que hacen es ir haciendo un relevamiento de las administraciones y los estados y decir, che, estos tipos tienen una estrategia, estos ya empiezan a puntuar, y estos ya pueden puntuar. Hay jurisdicciones, hay estados nacionales que al no tener una estrategia puntúan muy mal, puntúan en rojo, y son estados que evidentemente no son transparentes en el manejo de la información, porque si no planifican, no disponibilizan información. Entonces hay organizaciones que se encargan de eso. Esto se los digo también como un disclaimer de, che, como municipios hay una oportunidad, o como consejos deliberantes incluso hay una oportunidad, una ventana de oportunidad, para si no lo tenemos hacerlo y empezar a puntuar mejor en algunos índices. Este no es el caso porque mide estados, pero hay otros que miden municipios y que también consideran la existencia de una estrategia publicada. Después, por ejemplo, hay un parámetro, si lo ven acá, Clear and Transparent Justification for Not Releasing Data, que tiene que ver con justificaciones claras de por qué no damos información, que tiene distintas variables que después ustedes van a poder ver con más detenimiento. También les vamos a dejar esto. Acá es como puntúa Argentina según otro índice que entiendo que este era el... no recuerdo si era el de la OCDE o era el de Open Data Barometer, tendría que verlo después, pero lo van a tener también por link para que poder chusmearlo ustedes. Incluso van a poder comparar, pueden comparar jurisdicciones e ir viendo, che, cómo están abriendo datos estos tipos, y lo hacen de una forma muy didáctica, ven que está semaforizado. Después hay un índice nacional de la transparencia, esto sí ya es un índice más local, que es este de la fundación, el conjunto de fundaciones que yo les comentaba, que también semaforiza la información y te dice, las jurisdicciones de Argentina disponibilizan información de forma alta, moderada o insuficiente, ¿sí? Y ahí Entre Ríos, como ven, está en un sector medio alto, todavía con algunos temas por trabajar, y ahora les voy a comentar también a modo de pantallazo cuáles son, y también para que sepan que nosotros estamos alineados y en conocimiento de eso. Son las fundaciones que les muestro acá abajo las que se encargan de la confección de este índice: Poder Ciudadano, Federalismo y Libertad, Friedrich Naumann Foundation y la Fundación Ruido, y puntúa por indicadores. Los indicadores son, hay un boletín oficial, hay un portal de transparencia, cómo es el acceso a la información, hay normativa para realizar solicitudes, es fácil, cuál es la relación con la prensa,
Hay un portal de compras con información clara sobre las licitaciones, cómo se maneja la pauta. Hay publicación del uso de los fondos públicos para la comunicación oficial, que ustedes también saben, Entre Ríos fue noticia por algún que otro caso de corrupción en este sentido del tema de manejo de pauta. El presupuesto, ¿está disponible el presupuesto de provincial y su ejecución? En el ranking general, ¿cuál es la posición de Entre Ríos? 63,26 sobre 100 puntos posibles, es un sector medio alto, moderado. Después otra dimensión es la ética pública, si hay existencia de normas de ética pública, que eso se está reglamentando a través de la ley 11.191, que bueno, también se las vamos a dejar disponible a la ley para que la puedan chusmear. Las declaraciones juradas están disponibles, hay acceso al empleo público regulado con concurso y selección de personal. ¿Cómo es el tema del nepotismo? ¿Hay una regulación también que impida el nepotismo? La corrupción tiene organismos que permitan canalizar denuncias, bueno. Y así, este índice lo que hace es puntuar y de nuevo surge lo que les comentaba, las buenas noticias. Jurisdicciones que capitalizan políticamente y construyen un hecho político alrededor de cómo puntúan en el ranking de transparencia. Esto es una publicación de Cava, del propio portal, pero Cava encabeza el ranking de transparencia del país. Mendoza está en top 3 provincias del país con mejor puntaje. Y también lo malo, Formosa, la provincia con menor transparencia según un índice nacional. De nuevo, estos son los temas que cuesta trabajo entender el sentido y el valor, pero cuando explotan, explotan feo. Entonces, ir adelantándose a estas cuestiones es muy, muy importante, ¿sí? Esto es un informe que realiza esta fundación que se llama Ruido, que hizo un informe muy interesante sobre los poderes legislativos provinciales a través de gráficos bastante interactivos y dinámicos, que también les quería dejar para que ustedes vean que hay un pantallazo muy marcado, hay un interés muy marcado de las fundaciones, que son una de las formas en las que se materializa la participación ciudadana, por conocer qué están haciendo las legislaturas, qué están haciendo el Poder Judicial, qué está haciendo el Poder Ejecutivo, cómo está ejecutando fondos, qué se está haciendo con el personal, es un manejo discrecional o no. Entonces, acá, esto de nuevo es un warning, no sabemos cuándo la transparencia nos va a tocar a la puerta y nos va a pasar factura y nos va a decir, che, empezá a trabajar con información transparente y clara porque la necesito. Simplemente algunas informaciones, algunos datos de este informe. Muy claro acá, respuesta a los pedidos de acceso a la información. Sí respondieron 3 jurisdicciones, dieron respuesta parcial 6 y 15 se negaron. El grueso de las legislaturas provinciales se negaron a proveer información. Y acá, en este doble rol de funcionario y ciudadano, también no significa siempre y en todo caso que haya un interés perverso de las legislaturas provinciales de ocultar información, sino que muchas veces simplemente no se trabajó el tema. Entonces, le llega a un mesa de entrada que no está capacitado en el tema y que además no tiene la información a mano, tiene que empezar a chequear en expedientes formato de papel y demora la respuesta o no da la respuesta, y esto lo mismo le pasa a funcionarios. Che, ¿cómo estás trabajando? Y si yo no tengo un back de información lógico y ordenado, lamentablemente giro sobre mí, veo la información que tengo detrás y digo, che, no te puedo responder eso ahora, déjame que te lo armo y te lo doy. Bueno, cuando nosotros construimos estrategias de datos abiertos, conectamos los datos y hacemos que haya un seguimiento en tiempo real. O sea, te digo, ok, ¿qué estaba haciendo en tal fecha? Acá lo tengo. Que es lo que ustedes veían en el tablerito ese del seguimiento de tareas, por ejemplo, o de las designaciones. Yo puede venir a una persona ahora y decirme qué designaciones hubo de tal periodo y tal periodo. Yo filtro en mi tablerito, acá tenés el dato. Lo que les quiero decir, hay que trabajar el tema. Hay que trabajar el tema porque es importante y te puede tocar a la puerta en cualquier momento. Distrito por distrito, este informe también se los voy a dejar disponible. Datos accesibles en cada una de las legislaturas más Cava. Entregó información, digamos, no parcial, sí, solo una cámara. Otro dato son los asesores por legislador. De nuevo, claro interés ciudadano en ponerle un alto al gasto que representa el Estado, porque también ahí hay una realidad. Como decía Graciela,
che, acá el Poder Legislativo le falta disponibilizar información. Bueno, es el Estado. El ciudadano, cuando a mí me toca la puerta también, me dice, yo quiero información de la legislatura. Y queda muy corta la respuesta, no, ese es otro poder sobre el cual yo no tengo jurisdicción. Es más, tengo que hago un ejercicio de mea culpa y digo, qué lástima no poder decirle a Graciela, acá está, o estamos trabajando en esto. Tenemos que empezar a poder. Y ahí es donde también hay una clara intervención top-down. Yo necesito que el gobernador o el Poder Ejecutivo también interfiera y directamente empiece a proactivamente involucrar a todos los poderes del Estado de la forma más accesible que pueda. Bueno, más información. Entre Ríos tiene de 4 a 5 asesores por legislador. Acá, este también es un pequeño gran disclaimer que es muy interesante. Hay registro de asistencia. Eso probablemente en sus consejos deliberantes lo tengan, hay registros de asistencia. Pero si no están publicados, esta fundación, por ejemplo, hace puntuar mal a la legislatura provincial, ¿no? Sí, no, es una respuesta bastante dicotómica. Sin datos o sistemas parciales, o sí. Y ahí hay una pequeña prevalencia del sí, tal vez en un 60%, diría yo, 55%, pero ven que las provincias, que supuestamente tienen más recursos para esto, no suelen tener registros de asistencia en sus poderes legislativos, como devela este informe. El tema de los gastos reservados, también gran tema para hacer un buen laburo de transparencia. No 11 jurisdicciones, sí 5 jurisdicciones, sin datos dudosos 7. La amplia mayoría tiene todavía un tema con los gastos reservados que la ciudadanía cada vez demanda más que se haga apertura de eso. Simplemente les cuento ahí también, esto es claramente una implementación top-down. Rogelio dijo, hay que eliminar los gastos reservados y mandó un proyecto para eliminarlos consecuentemente. Cantidad de personal, otro dato importantísimo y relevante para la gente, más que nada, de cuántos empleados tienen las legislaturas provinciales. Y ahí vemos gran diferencia entre las últimas y las primeras. Hay desde 128 en San Luis hasta 3.103 en Catamarca. Entre Ríos tiene un decoroso empleo de 507 personas, ¿sí? Que también habrán visto hay un proceso de revisión muy fuerte con eso. Acá, ideas, nada más para que ustedes también lo tengan en sus proyectos o lo tengan en mente y sepan que se puede hacer y por lo general está bueno que se haga un boletín legislativo abierto con la publicación digital mensual de proyectos y sesiones. Muchas jurisdicciones ya lo tienen, sabemos que algunas no lo tienen, Como dijo Nico, eso no está bien ni mal, es lo que es la realidad, hay que diagnosticarla y a partir de ahí planificar algo para intervenirla. Mapa de ordenanzas por tema, donde se pueda georreferenciar las normas aplicadas en la ciudad. Esto, por supuesto que es complejísimo, pero Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene visualizadores para conocer qué reglamentación regula la construcción en determinados barrios. Entonces, un inversor inmobiliario entra a ese mapa y ve qué regulación y qué ordenanzas aplican en Palermo, por ejemplo, a la hora de edificar. Agenda pública de concejalías, bueno, registro online de reuniones con sectores de la sociedad civil, para que la gente sepa qué está haciendo el Consejo Deliberante, que muchas veces actúa como un órgano casi que unificado, digamos, y que invita incluso a todos los concejales y hacen buenas reuniones y hacen buenas instancias de participación con la ciudadanía, pero que si no se publican de forma ordenada y que si no se traquean, son difíciles luego de rendir ante la gente o de rendir a la ciudadanía. Por lo general, yo siempre digo lo mismo, una buena política de transparencia puede surgir de saber simplemente disponibilizar lo que ya tenemos. O sea, de que alguien se siente y haga una revisión y diga, ok, esto ya lo estamos haciendo, simplemente no lo estamos publicando. Ahí también con la Secretaría hacemos un esfuerzo sobre nuestros programas para poder publicar lo que hacemos, para que la gente lo sepa. También esto que les digo es una invitación a que ustedes mismos puedan operar bajo esa misma lógica. Un sistema de votación abierta con los resultados en tiempo real de las votaciones del cuerpo deliberativo. Eso también, proyectos de avanzada que lo tienen otras ciudades u otras localidades bastante más avanzadas. O presupuestos del Consejo en 5 datos. Así como yo les mostraba el Looker,
o el tablerito, para que al que les dejé el video, se puede publicar el presupuesto del consejo con 5 datos, con una publicación sencilla y visual. Esto gastamos en contratos, esto son la cantidad de asesores que tenemos por bloque, y esto es la ejecución presupuestaria que tenemos actualmente. Ir construyendo visualizadores y después lo publico. Y la gente que está en la administración seguramente conoce ese dato. Hay una capacitación ahí que hay que hacer con esa gente para que sepa dónde cargarlos nomás y que el tablero chupe esa información. Y yo después la tengo disponibilizada para la gente, para el que quiera entrar y ver. Para el periodista incisivo que quiere conocer y hacer informes, para que pueda entrar y que nosotros podamos decirle, acá está y no es más que esto. Eso también es un buen proyecto que se puede elaborar y que se suele laburar también en jurisdicciones avanzadas, ¿sí? Más registro de obras locales, dónde, cuánto cuestan y quién ejecuta las obras, datos de transporte, recolección de residuos, como le comentaba. También pasamos por las estadísticas de seguridad o violencia de género con resguardo de la privacidad, publicar, por barrio tenemos estas denuncias de violencia de género, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo disponibilizamos por barrio, denuncia, motivo, y yo ya tengo para las organizaciones de la sociedad civil una buena fuente de datos para que haya políticas públicas. Entonces, me siento con la Fundación Prevención de Violencia contra la Mujer, por ejemplo, y le digo, mira, estamos trabajando en esto, ¿te sirve? Sí, me sirve. Bueno, ¿qué te parece si laburamos algo en conjunto? No, bueno, yo no tengo los recursos. Bueno, sentemos a una universidad también. Sentemos a alguien que está muy interesado en el tema o que es referente en el tema y que nos indique, habría que ir por acá. Estas son las sinergias que se tienen que crear y que son las cosas buenas que tiene pensar política pública, digamos. Pensar política pública independientemente de la gestión de gobierno. Esos son proyectos que deberían perdurar en el tiempo. Luego, catálogo de trámites digitales y sus tiempos estimados. Y ahí hago la conexión nada más con otra cuestión que estamos trabajando en mi coordinación, que es la aplicación Mi Entre Ríos. Estamos digitalizando los trámites, ustedes esto ya lo saben, creo que se los comentaron anteriormente. La idea después es poder disponibilizar toda la información para los ciudadanos de cuántos trámites digitales tiene la provincia, cuántos faltan por digitalizar y los tiempos estimados de los trámites. Eso también es información pública a la cual uno tiene que tener el acceso. Y además, imagínense ustedes, un proyecto de digitalización lleva una cantidad de efectos positivos que ni siquiera tenemos en cuenta. Desde el no depender de un horario administrativo hasta el ordenar la administración para el que tiene que resolver el trámite. Porque en vez de recibir fojas y fojas de papel y hacer idas y vueltas innumerables, lo tiene en un solo lugar, traqueable, almacenado en la nube, y después puede girar y decir, con este trámite del año 2021 pasó esto, porque lo puedo filtrar por el quit de la persona que inició el trámite y lo puedo revisar. No me quería extender demasiado en eso, porque pensé que ya lo habían más o menos comentado, pero bueno, después estaremos con Nico para ver si les podemos hacer llegar a algo más concreto de Mi Entre Ríos, que es la aplicación que va a resolver la digitalización de los trámites de la provincia, ¿sí? Aunque también, de nuevo, proyectos municipales o de trámites que se pueden hacer ante el Consejo Deliberante, digitalizarlos y meterlos en un sistema, es un sueño. Muchos consejos deliberantes, por ejemplo, tienen gestión de espacios que pertenecen al Consejo Deliberante, que están regulados y alcanzados por el Consejo, y los ciudadanos, los vecinos o quienes sean, piden ese espacio, y ese proceso no está ni siquiera definido con un flujograma, o sea, no está publicado en ningún lado, tiene más que ver con un boca en boca. Bueno, hacer un sistemita o algo muy chiquitito para poder digitalizar esa gestión también ayuda un montón a la ONG que está todo el día sobre su ONG porque no la cobra, a poder pedir un espacio de una forma más dinámica y aceitada. ¿Cómo? Bueno, acá de nuevo les comento lo escalar, capacitar a las áreas internas, después relevar la información disponible. Esto, si bien está acá en este slide pensado para la implementación de estrategia de datos abiertos, sirve para absolutamente todo. O sea, diagnostico, me fijo, esta gente, ¿cuánto sabe del tema? ¿No sabe nada? Bueno, vamos a sensibilizar, después vamos a capacitar, vamos a relevar la información disponible, qué es lo que ya tenemos. Esto también, muchas veces uno con un diagnóstico cambia todo lo que tenía pensado inicialmente y redefine las necesidades que uno tiene.
che, y acá en esta secretaría o en este departamento, en esta subsecretaría del municipio, hay un muy buen manejo de información sobre cualquier dato que a ustedes se le ocurra. Bueno, ya tengo ahí algo para trabajar. Planificación progresiva, elegir poco, ir ganando por la densidad y la correcta planificación, más que por el volumen. Muchas veces se intenta hacer mucho volumen para poder decir políticamente, che, lo logré, hice una apertura de 100 datasets o de un montón de cosas que están re buenas, pero después uno entra a ver por volumen y es bastante más pobre de lo que se exhibe. Bueno, yo sugiero siempre las implementaciones escalares y progresivas. Usar formatos simples y abiertos, Excel o CSV, acompañado de una pequeña descripción, y promover el uso. Ahí hay un trabajo de publicar en redes sociales, organizar eventos con la comunidad, sentar a las universidades o a las escuelas, decirles que estamos trabajando en esto. Imagínense la sinergia positiva que puede ser para un chico que está haciendo sus prácticas educativas en una secundaria, trabajar en relevamientos de datos y mostrarle, che, con este dato vas a hacer algo recopado que le va a servir a un programador, que le va a servir a alguien que quiera hacer una aplicación, y convencer a la gente, evangelizar, entre comillas, muy entre comillas, con un uso de los datasets. Hasta acá lo que les quería comentar de datos abiertos. Les prometo que ya terminamos. Suelo hacer las cosas de la forma más sintética posible para no aburrir demasiado. Como verán, me gusta mucho hablar. Así que, de nuevo, si me hay de interrumpir, me interrumpen. Pero la idea también era que ustedes se lleven una pequeña herramienta que les va a servir muchísimo, no solo para esto tan técnico que es los datos abiertos, sino para su vida profesional. Storytelling se llama, y ahora vamos a ver de qué se trata. Muchos le dicen pitching también, que les va a servir a ustedes para, por ejemplo, defender el proyecto que ustedes van a poder escribir muy bien, ¿sí? Eso que dice ahí es, hay 12 segundos para captar la atención. El ciudadano actual se enfrenta diariamente a un tsunami de mensajes y el negocio ya no es la información, sino la atención. ¿Qué significa eso? Ustedes lo saben. Hay información de todo. Tenemos la biblioteca de Alejandría al alcance de nuestra mano con el teléfono celular. Nuestro cerebro tiene una función cognitiva que es filtrar esos mensajes. Nosotros lo que hacemos es, a través de nuestro neurocórtex, digamos, filtrar los mensajes que a nosotros nos interesan, ya sea por algunos sesgos que tenemos o por otras cuestiones que no logramos descifrar a nivel cognitivo, y decidimos qué vamos a consumir y qué no. Ejemplo claro y ultra recontra remil marcado, un reel. Si es que ustedes consumen reels de Instagram o ven shorts de YouTube o usan TikTok o incluso en Facebook, nosotros definimos si vamos a ver algo en 12 segundos supuestamente. La gente tiene 12 segundos para decir, este tipo lo voy a ver. O sea, yo voy a prestar atención a esto. Y eso está linkeado a algo que nosotros, por lo general, no tenemos idea que lo dominamos, pero que es la cabecita, el cerebro. Y en realidad ese dato ya está puesto en duda, porque ahora se están dando investigaciones que dicen que son 8 segundos. Entonces tenemos cada vez menos tiempo para llamar la atención de una persona. Y ahora les voy a proponer un ejercicio para que ustedes vean cómo se capta la atención de alguien y que ustedes tengan esa herramienta al alcance de la mano para en 8 segundos hacer que alguien los escuche, ¿sí? Esa herramienta va a ser el storytelling. Fíjense lo que dice la slide, es un poco hasta aterrador. Tenemos un segundo menos que un pez dorado de atención. Estos son datos objetivos que se dieron a partir de una investigación en el 2017. Nuestro sistema de atención filtra y discrimina la mayor parte de los datos del entorno, de lo contrario no podríamos pensar, porque nos paralizaríamos ante el exceso de mensajes. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, no lo piensen como un texto, piénsenlo como una interacción en un entorno comunicacional entre dos personas. Recibimos anuncios, recibimos mail, recibimos mensajes de WhatsApp, recibimos un montón de información y nuestro cerebro necesita hacer foco porque si no revienta. Entonces, ahí yo también me pongo benevolente con las nuevas generaciones. El entorno en el que se manejan es un entorno mucho más convulsionado de mensajes que en los entornos que se manejaban generaciones anteriores. Y de ahí que hoy nosotros tengamos como problema el sostener la atención de un público joven. ¿Hay herramientas para trabajarlo? Las hay. Ahí el debate es, yo me adapto a los más chicos
los más chicos se adaptan a mí. Creo que todavía soy joven, soy más de creer que nosotros tenemos que adaptar nuestras herramientas para las generaciones que vienen y lograr captar atención rápido y tratar de hacer que el mensaje valga la pena y que haya un foco en el mensaje que yo quiero dar. ¿Cómo se hace? Se hace a través de una frase muy sencilla, para que ustedes lo tengan bien marcado, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Eso es una frase de una escritora y activista norteamericana que se llama Maya Angelou, tal vez algunos la conozcan, falleció recientemente en 2018, que lo que está diciendo ahí no es nada más y nada menos que nosotros tendemos a asociar, y esto también es científico, tendemos a asociar a nuestra memoria con las emociones. Están fuertemente linkeadas las emociones con las memorias que nosotros tenemos. Si nosotros pensamos en qué nos acordamos para atrás, probablemente recordemos mucho más cómo nos sentíamos en el momento que la ropa que llevábamos puesta. Si yo les hago el ejercicio de cierren los ojos y visualicen un recuerdo que tengan cuando tenían 10 años, probablemente se lo recuerden porque está linkeado emotivamente y está cargado de significado emotivo para ustedes. Y después, lo contingente suele quedar descartado. ¿Qué es lo contingente o lo accidental? Cómo tenía el pelo, qué ropa tenía, cómo estaba vestida mi mamá, si es que es un recuerdo familiar, por ejemplo, por decirles alguna cosa. Entonces, está demostrado que nosotros vinculamos memoria con emoción y tenemos como un fuerte linkeo y solemos recordar mucho mejor aquello que genera un antecedente emotivo. Si ustedes salen llorando de una clase, se la van a acordar mucho más que si ustedes manejan una cantidad de información que tal vez recontra útil, pero no asociada a nada, o aburrida, o densa, o bueno, que no invite a algún tipo de emotividad, ¿sí? Y acá es donde yo les quiero dejar una pequeña herramienta, y con esto ya vamos a ir cerrando, para que no nos excedamos más de una hora, porque odio las clases largas, yo también. El storytelling consta de 3 partes. Una introducción, en donde hay un origen. Ahora lo vamos a ver con ejemplos concretos. Esta herramienta les va a servir, yo se las voy a dejar. El origen es una fortaleza, una introducción que tiene un origen, que es una fortaleza. Vamos a ir construyendo un storytelling, por ejemplo. Hola, soy Francisco Devoto, tengo 25 años, soy de la provincia de Entre Ríos, de una ciudad muy complicada, que es la ciudad de Concordia, que a mí me enseñó que para poder salir adelante no es necesario tener la mejor condición socioeconómica, porque vengo de una familia que no era de profesionales, como la amplia mayoría de las familias en Concordia. Hay una introducción donde yo les muestro algo que a mí me dio una fortaleza y después empiezo a desarrollar una historia. ¿Qué tiene esa historia? Tiene un obstáculo. Por ejemplo, como veía que la gran mayoría de las familias de Concordia no tenían acceso a una educación formal demasiado elevada, me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo por mí mismo para después hacer algo por esos otros. Tenía que empezar a pensar cómo iba a poder financiar mi educación para salir adelante. Por ejemplo, emotividad, obstáculo, algo duro, pero que yo supero, y ahí es donde está el desenlace. La historia de superación sería que yo a ustedes les cuente que a mis 18 años yo conseguí mi primera beca para poder financiarme los estudios universitarios, y a partir de eso pude estudiar en una universidad y ser la primera generación de universitarios en mi familia. ¿Qué hice con eso? Empecé a fomentar la creación de fundaciones u organizaciones de la sociedad civil, en donde lo que hacíamos era conectar empresas con chicos que querían estudiar en la ciudad de Concordia. Fíjense, hay un storytelling, una introducción, una historia y un desarrollo que cumple con esas características y que tiene una fuerte carga emotiva. Y esto no es ciencia, esto es algo, digo, es ciencia, pero lo que les quiero decir es algo que se está usando y se usa hace muchísimo tiempo. Las empresas mismas son las que suelen ofrecer los productos atados a alguna historia para que ustedes, para que nosotros generemos carga emotiva alrededor de las cosas. La gran experiencia Big Mac, por ejemplo, las grandes marcas piensan en esa lógica. Incluso al hacer una venta, esto se capacita en segmentos de venta.
No es lo mismo que yo te diga, te quiero vender mi celular porque necesito la guita, que yo te diga, soy Francisco, vengo de una familia muy pobre en Concordia, necesito en realidad financiarme los estudios universitarios, y para eso descubrí que la mejor manera era vender este celular. Ahí yo ya estoy asociando una experiencia emotiva a la venta. Y acá vamos a hacer un pequeño storytelling que también se los dejo escrito para que ustedes lo tengan como información, ¿sí? Como una buena manera de vender una apertura de datos. Hace un año el Consejo Deliberante de Villa Cálida, inventé un nombre, tenía toda su información en papeles, ordenanzas archivadas, presupuestos impresos, actas de sesión en carpetas. Nadie accedía fácilmente a esos documentos. La transparencia era más una declaración que una práctica. Un día una concejala propuso algo sencillo. Puse una concejala por decir cualquier otra cosa. Digitalizar y publicar en Excel el presupuesto anual del Consejo. El archivo se subió con una breve explicación y se compartió en redes sociales. La sorpresa vino al mes siguiente. Un grupo de estudiantes usó esos datos para hacer una infografía sobre cómo se gasta el dinero del cuerpo deliberativo. La publicación se viralizó. Este pequeño cambio activó una cadena. Se capacitaron a técnicos para subir más. Se creó un calendario legislativo abierto y hasta se sumó una sección de agenda pública de concejales. Hoy la ciudadanía accede fácilmente a la información y el Consejo recibe propuestas concretas basadas en datos. La apertura de datos no fue tecnológica, fue política, fue cultural y empezó con una planilla. Elementos, introducción, la fortaleza, una concejala con compromiso por la transparencia y una idea simple, abrir el presupuesto, desarrollo con obstáculo, nadie sabía cómo hacerlo bien y hubo resistencia, y un desenlace en donde el Consejo tiene un micrositio hoy donde recibe consultas ciudadanas y hasta los estudiantes lo usan para sus proyectos. Acá hay una persona que yo también esto lo suelo hacer para que en el consumo de redes sociales sigamos a gente que hace cosas copadas. Este caballero se llama Tomás Hodgers, lo que hace es escribir historias que lo muestro porque creo que van muy en contra del formato actual de las redes sociales y sin embargo tiene una excelente réplica. Fíjense, tiene 4.000 me gustas, 1.000 guardados, 100 retuiteados y 60 respuestas. ¿Qué hace este caballero? Publica storytelling hace, ficcionales de cosas que supuestamente le pasaron. Habla en primera persona, entonces hay cargas emotivas bastante profundas que nosotros vamos a ir identificando a medida que vayamos leyendo. Él juega mucho con el asco, con la aberración. Se cuenta una historia en donde iba haciendo carpooling y una persona se sacó los zapatos y olía muy feo en el auto, y entonces eso desencadenó toda una serie de sucesos. Bueno, perdón lo bizarro del ejemplo, pero sirve para identificar un poco lo que se hace. Y lo muestro porque me parece muy interesante, digo, que en un momento en donde todo lo que priorizamos es imagen o experiencia inmediata de entre 8 y 12 segundos, pueda prevalecer un buen storytelling adaptado a los formatos de redes sociales. Esto es un hilo larguísimo. Fíjense cómo arranca y cómo introduce, con después de años viviendo en Buenos Aires, finalmente me descargué la app, carpoolear, la idea era ahorrar en nafta y conocer música y gente interesante. Lamentablemente la experiencia fue catastrófica. El viaje más largo e incómodo de mi vida toca dar una mala calificación. Ya introduce con el obstáculo y después va a contar y va a narrar, con lo que yo les comentaba, una introducción, un desarrollo y una conclusión, una historia personal, ficcional, que genera mucho engagement, mucho interés. Y acá les voy a mostrar un video para que también se lo lleven como una pequeña herramienta, que es de Barack Obama, uno de los presidentes más importantes de la historia. Sabrán ustedes que es el primer presidente de color de los Estados Unidos de Norteamérica, y en lo que estudiamos de comunicación política es como el gran precursor o quien inaugura la tendencia de usar storytelling adaptado a la política. Lo vamos a escuchar. Yo quiero que me digan al final, cuando cerremos este video, primero qué les pareció el video y después ya vamos a habilitar el espacio de preguntas o de conversación que ustedes deseen, ¿sí? Por favor, confírmenme nada más si lo pueden escuchar. Fired up, ready to go. Fired up, ready to go. ¿Se escucha? Fired up, Sí. ready to go. Fired up, ready to go. I'm Edith S. Childs from Greenwood, South Carolina, and I'm the one that got Barack Obama fired up. And so I just want to close with a story that some of you know.
because it shows you the importance of one voice. And it's a story about my first trip to Greenwood. When I heard that he was coming to Greenwood, I thought, okay, I'm just going to go and welcome him to Greenwood. Turns out that Greenwood is about an hour and a half from everywhere else. Well, Greenwood is a little bit out of the way. So we drive, and we drive. Finally, we get to Greenwood. We pull up to a small building. Right here in this building, the Civic Center. It's pouring down rain, and my umbrella blows open, and I get soaked. I'm mad, I'm wet. We go inside, and lo and behold, after an hour and a half drive, turns out there are 20 people there. When he first came in the room, he had this grin on his face, like maybe I'm in the wrong place. You know, it was a small group of people. 20 people. And they all look kind of damp and kind of sleepy, like maybe they aren't really excited to be there either. And looking around at everyone in the room, I knew we had to do something. Suddenly, I hear this voice cry out behind me, "Fired up!" And I'm shocked. I know that the senator wasn't sure what was going on because he had that look on his face. So I look behind me, and there's this small woman. Looks like she just came from church. She got a big church hat. And she's standing there, and she looks at me, and she's smiling. And she says, Fired up, ready to go. I knew we needed to keep singing. Fired up, ready to go. And so for the next 5 minutes, she proceeds to do this. Fired up. Everybody says fired up and ready to go. And everybody says ready to go. And I'm standing there and I'm thinking, she's stealing my thunder. I look at my staff, they shrug their shoulders. They don't know how long this is going to go. But here's the thing, Virginia. After a minute or so, I'm feeling kind of fired up. I'm feeling like I'm ready to go. So I join in the chant. And it feels good. And for the rest of the day, even after we left Greenwood, I'd see my staff. I'd say, "Are you fired up?" They'd say, "We're fired up, boss. Are you ready to go?" I'd say, "I'm ready to go." Once you hear it, you will never forget it. So some people start putting "fired up, ready to go" on their shirts. Some people start putting "fired up, ready to go" on signs. Everybody's saying "fired up" and "ready to go." Fired up, ready to go. It shows you what one voice can do. One voice can change a room. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. Your voice can change the world. So I've just got one question for you. Are you fired up? Are you ready to go? Fired up, ready to go. 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 Fired up! Let's go change the world. Bueno, Fire Up, espero que hayan quedado entusiasmados. Estuve mientras reproducía el video mirando algunas caritas y unas sonrisas. Espero que les haya gustado. Es un gran ejemplo de un gran storytelling, de un gran storyteller como es Barack Obama. De nuevo, llegar a la presidencia de los Estados Unidos, saben ustedes que no es algo casual y hay toda una planificación de fondo. Este gran storytelling también parte de reconocer todo lo que estuvimos hablando hoy. Espero que les haya gustado la clase, espero haber podido contener su atención más de 12 segundos. Y nada, habilito el espacio de preguntas si alguien desea o simplemente vayan abandonando la sala, ningún problema. Nico se excusó conmigo por tener que retirarse y les va a estar enviando la consigna a la mayor brevedad posible y con mayor desarrollo para que la tengan. Así que nada,
estoy por aquí por si quieren hacer devoluciones o preguntas. Bueno, Francisco, mi nombre es Estela Wenzel, viceintendente de acá de la ciudad de La Paz. La verdad que muy buena tu clase, te felicito. A mí me captó toda la atención durante toda la clase, es muy buena y nos vamos con muchas ideas. También está Liz Villegas, que es secretaria del Consejo, también presente y íbamos mandándonos mensajes y tomando notas, sacando fotos con un montón de ideas que ojalá que podamos llevar adelante. Y bueno, agradecerte, nos tenemos que ir también porque tenemos sesión en un rato, Corran. pero te queríamos primero, te quería de mi parte y que de Liz también felicitarte y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias por la presencia y bueno, espero que se puedan llevar herramientas. La idea no era saturarlos de teoría. Me gusta mucho hacer formaciones y sé que por lo general uno se lleva herramientas, se lleva el martillito para hacer una casa después. Así que nada, Bien, gracias. Francisco. Sí, ¿qué tal? Bien, quizás como para ir ya cerrando, vemos que hay varias felicitaciones, voy a decir por allí. Así que bueno, ha sido todo un éxito, te puedes sentir más que satisfecho en esta tarde. Es decir, agradecerles absolutamente a todos del Instituto de Formación Legislativa, es decir, por estar conectándose, por estar participando. Y solamente recordarles que no se olviden de completar el formulario de asistencia. Y si alguien tiene algún inconveniente que no puede ingresar al formulario, que escriba al teléfono de WhatsApp del instituto. Entonces, mañana a la mañana podemos acreditar su asistencia, porque obviamente que comprendemos que por ahí alguien está conectado por el teléfono y por eso puede complicar. Eh, y en relación a esta clase, mañana la estaremos subiendo, va a estar grabada en la plataforma, así que la van a poder disfrutar allí. Y bueno, Francisco, si querés enviar el material de manera adicional para que se lo compartamos, eso queda a criterio del docente, obviamente. También mañana a la mañana vamos a estar subiendo toda esta información. Así que si alguien quiere rever o compartirlo con alguien, ingresando, digamos, a la plataforma lo pueden hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión, alguna consulta, si no nos estaríamos despidiendo. Han sido 2 horitas largas, no, 1 horita. No, bien, bien. Una horita casi 40. Así que bueno, muy bien para todos. Bueno, gracias a todos y obviamente haré llegar el material. Hasta luego. Bárbara, hasta luego, buenas tardes.